Hola, buenos días. Soy Rafael Cubillo, abogado y fundador del despacho online Despidos y Reclamaciones. El tema que hoy voy a desarrollar en esta breve cápsula informativa es el expediente de regulación de empleo. ¿De acuerdo? El expediente de regulación de empleo, supongo que todos vosotros tendréis, aunque no sea de forma directa, sí de forma indirecta, una idea o unas nociones de lo que supone. Y lamentablemente, en la mayoría de ocasiones, supongo que esas informaciones o nociones o experiencias son negativas. ¿Por qué? Porque el expediente de regulación de empleo generalmente conlleva pues, extinción de contrato, modificaciones de condiciones laborales y un empeoramiento de las condiciones del trabajo o directamente el despido. ¿De acuerdo? Bien. Un expediente de regulación de empleo es un procedimiento que la ley establece para negociar con la empresa cuando la empresa decide extinguir contratos de trabajo motivados en causas económicas, organizativas, técnicas o de la producción. ¿De acuerdo? Bien, las causas, como ya os he dicho, son las mismas que un despido objetivo. Ahora bien, como el expediente de regulación de empleo conlleva despidos plurales que afectan a más de una persona, por eso se establece ese procedimiento. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuándo hay que negociar o cuándo hay que aplicar el procedimiento legalmente establecido en el expediente de regulación de empleo? Pues bien, primero, en aquellas empresas de más de 5 trabajadores que cierren o que cesen en la actividad por los motivos anteriores. ¿De acuerdo? Dos, en empresas, perdón, de menos de 100 trabajadores que afecten a 10 trabajadores. En empresas de entre 100 a 300 trabajadores que afecte el cese a el 10%. Y cuando en empresas de más de 300 trabajadores el cese afecte a más de 30 trabajadores. Bien. ¿Cuál es el procedimiento? A ver, el procedimiento os lo voy a dar a un trazo grueso, ¿de acuerdo? Voy a hacer un breve esquema. A mí lo que me interesa es resaltar la idea de lo que es el expediente de regulación de empleo, los efectos y las consecuencias que tiene a la hora de la impugnación que vosotros podéis hacer del mismo. Bien, entonces, vayamos por partes. En primer lugar, el expediente de regulación de empleo se negocia ante la empresa y los trabajadores, concretamente entre los representantes legales de los trabajadores. Esto en aquellas empresas que los tengan, sea el comité de empresa o delegados de personal. En aquellas empresas que una de dos no tengan, porque no llegan al número, representantes legales, estas empresas pueden, o bien sus trabajadores, formar una comisión entre ellos, se eligen entre ellos, específica para negociar, o bien pueden solicitar a los sindicatos más representativos que les ayuden a conformar esa comisión para negociar. Una vez que la empresa comunica su intención de iniciar un expediente de regulación de empleo o los despidos que conllevará un expediente de regulación de empleo, los trabajadores tienen que formar su comisión. ¿De acuerdo? Ahí se inicia ya un periodo de consultas. Durante ese periodo de consultas, que va de 15 días a 30 días, dependiendo del volumen, del tamaño de la empresa, ¿de acuerdo? En empresas de menos de 50 trabajadores el periodo de consultas dura 15 días y en empresas de más de 50 dura 30. En ese periodo, la empresa tiene que haber ofrecido a los representantes de los trabajadores y a la comisión información y documentación para acreditar que existe la causa por la cual van a cesar los contratos de trabajo. Por otro lado, la empresa también tiene que haber comunicado a la autoridad laboral y luego la autoridad laboral da traslado de esa comunicación a la entidad gestora que va a tramitar las prestaciones por desempleo y luego también a la inspección de trabajo. La inspección de trabajo lo que hace es un control de la legalidad, es decir, que se está cumpliendo la normativa. Luego también la autoridad laboral, si en los trabajadores afectados hay mayores de 55 años, tiene que dar traslado a la seguridad social porque la empresa tiene que haber suscrito un convenio de colaboración para, en este caso, no perjudicar más de la cuenta a esos trabajadores de 55 años que ya por la edad que tiene se supone que van a tener más difícil volver al mercado laboral. Durante ese periodo de consultas existe la obligación de negociar de buena fe.
se tienen que celebrar reuniones, se tienen que levantar actas de esas reuniones. Y creedme cuando os digo que en muchas ocasiones esas reuniones son tensas, muy tensas, porque cada uno trata de defender lo mejor que puede su postura. La empresa trata de defender la extinción de los contratos, trata de defender la continuidad de la empresa, trata de salvar a la empresa. Y los trabajadores tratan de defender a sus compañeros, tratan de salvar el máximo número posible de contratos y de puestos de trabajo. Negociar de buena fe no supone que la empresa nos dé la razón y que retire el expediente. Negociar de buena fe significa aportar la máxima información posible, escuchar las reivindicaciones de los trabajadores, ofrecer alternativas en la medida de lo posible que sean concretas, racionales, veraces. Puede pasar también que un expediente de regulación de empleo se inicie con una lista de trabajadores en un número indeterminado, 50, 100, 200, y que al final se logre reducir en los trabajadores afectados a cambio de que el resto de trabajadores asuman un empeoramiento o una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo, como puede ser una rebaja salarial, puede ser también una suspensión de empleo durante un periodo de tiempo. En definitiva, perdonar por la sinceridad, pero un expediente de regulación de empleo casi nunca depara buenas noticias para los trabajadores. Siempre es sinónimo de finalización de la jornada, del contrato de trabajo o de empeoramiento de condiciones laborales. Otra cosa, la indemnización legalmente establecida es de 20 días de salario con un límite de 12 mensualidades. También, durante ese periodo de consulta, se trata de mejorar esas condiciones, pero en esto sí que nos voy a engañar. Si es una empresa pequeña, generalmente nunca va a aumentar la indemnización legalmente establecida. Es más, a veces incluso la empresa pequeña no puede abonar realmente esa indemnización y directamente tienes que ir a reclamar la fogasa, cuestión esa que ya trataremos otro día o que ya he tratado en algunos otros vídeos. En empresas grandes, potentes, que tienen músculo financiero y que cierran empresas por deslocalizaciones de servicio a otros países con menores costes laborales, ahí sí que se puede realmente aumentar las indemnizaciones. Pero no os engañéis, una empresa pequeña que se ve abocada a ese tipo de situaciones, en muy pocas ocasiones puede mejorar el mínimo que la ley exige. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya tenemos el periodo de consultas finalizado, ¿qué puede pasar? Bueno, pues que haya acuerdo. ¿Qué significa que haya acuerdo? Pues que los representantes de los trabajadores pues validan esas causas alegadas por la empresa. Si hay acuerdo, a cada uno de los trabajadores afectados por el despido se le envía una carta personalizada e individualizada, que esa es la carta de despido. Si no hay acuerdo, pues si no hay acuerdo, la empresa puede aprobar ella directamente las medidas de cese de los contratos y comunicar a los trabajadores que son despedidos. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí también tener en cuenta que está interviniendo lo que es la inspección de trabajo. La inspección de trabajo llama a las partes, quiere saber cómo han ido en los periodos de consulta. Puede emitir luego un informe donde diga, según su parecer o su criterio, si se ha respetado o no la legalidad. Ese informe, si hay una impugnación posterior del expediente de regulación, puede ser un medio de prueba. Pero el empresario siempre tiene la posibilidad de extinguir los contratos. Eso es a raíz de una modificación que hubo en el año 2012, donde anteriormente se necesitaba la autorización expresa de la autoridad laboral. Pero desde el año 2012 ya no. El empresario puede decidir extinguir los contratos sin necesidad ni de acuerdo en el periodo de consultas ni de la autorización de la autoridad laboral. ¿Eso qué fue? Pues una medida para flexibilizar, motivado por la crisis económica que padecimos. La impugnación la puede hacer o bien el comité de empresa o delegado de personal que ha negociado, porque no está de acuerdo con las causas de despido, porque cree que no concurren, porque cree que no ha hado buena fe negociadora por parte de la empresa, o también la puede hacer individualmente el trabajador. Lo que pasa es que si ha habido acuerdo durante el periodo de consultas, pues no os voy a engañar, no hay muchas posibilidades de que esa demanda por parte del trabajador individualmente afectado pueda prosperar. Y es más, tú también, en el supuesto de que no haya acuerdo, tú puedes también presentar como trabajador una demanda, pero si hay una demanda previa presentada por el comité o los delegados que han negociado, primero se resuelve esa y luego se resuelve la tuya. ¿De acuerdo? Resumen, un expediente de regulación de empleo es una situación muy desagradable. 1, 2,
Generalmente las empresas suelen trabajar muy bien este tipo de expedientes con la totalidad de documentación que ponen a disposición de los comités de empresa, de los delegados que van a negociar. 3, dependiendo de la empresa, grande o pequeña, tendréis la posibilidad como trabajadores a través de vuestros representantes de exigir y conseguir unas mejoras en las condiciones legalmente establecidas. 4, puede finalizar con acuerdo o sin acuerdo. Si finaliza con acuerdo, únicamente se podría impugnar si ha habido una coacción para que los representantes de los trabajadores que han negociado presten el consentimiento, que eso es muy difícil de acreditar, y si no hay acuerdo, pues podéis presentar también, ya sean los representantes legales que han negociado o bien vosotros, podéis presentar una demanda, pero es un procedimiento farragoso y difícil de acreditar, ¿de acuerdo? No sé si con esta breve descripción y analítica que he hecho os ha servido de algo. Mi intención era que tengáis una idea de conjunto de lo que es un expediente de regulación de empleo, cómo funciona y lo que es la realidad, no lo que en un acto de valentía o un acto de reivindicación los comités que negocian nos puedan presentar. Esta es la verdad. Es un tema complicado, duro y lamentablemente siempre tiene consecuencias negativas. Lo que siempre os digo, si tenéis cualquier tipo de consulta, si tenéis cualquier tipo de duda, acudid a un profesional del derecho. Es un dinero bien invertido. ¿De acuerdo? Suerte.